Primero, nuevamente agradezco a Acción por la Igualdad por la invitación. Les saludo a cada uno y a cada una de ustedes. Espero que la sesión de hoy sea muy provechosa, que nos llevemos nuevos conocimientos prácticos y que nos permita eso, pues, en la práctica poder incidir, ¿no? En la lucha contra el hostigamiento sexual en las universidades públicas y privadas de nuestro país. A mí se me ha pedido esta noche compartir con ustedes temáticas sobre las políticas de prevención y actuación en las universidades frente al hostigamiento sexual. Yo lo que quiero comentarles es que mi exposición se va a centrar en aquellas obligaciones que tienen las universidades frente al hostigamiento sexual. Por eso es importante que recordemos, ¿no? O conozcamos cuáles son las normativas que debemos invocar cuando queremos, digamos, aplicar las normas contra el hostigamiento sexual en el ámbito universitario. Y como ustedes ven en la pantalla, hay una norma básica que es como, digamos, el ABC, la norma importante principal en la materia, que es la que la regula, es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo. Y dentro del ámbito educativo abarca lo que son los colegios, los institutos de educación superior y ahí dentro las universidades. Esta ley, la 27942, tiene también un reglamento que el más reciente se ha aprobado mediante Decreto Supremo 14-2019 MIMP y además también cuenta con unas modificatorias que se han realizado, la más reciente en el año 2021. Esta normativa contra el hostigamiento sexual, ¿por qué es importante que ustedes las conozcan? Ahí quiero ser enfática. Sé que a veces es un poco pesado acordarnos de la norma, ¿no? Del nombre de la norma, el número de la norma, pero es importante que la tengamos en cuenta o que recordemos siquiera esta ley, la existencia de esta ley, porque repito, es aquella que regula lo que es las obligaciones que tienen las universidades frente al hostigamiento sexual, ¿sí? Y como yo les he dicho hace un momento, no solamente regula lo que es el hostigamiento sexual en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral. Y esta normativa, la ley 27942, como ustedes ven en pantalla, ha tenido una evolución en el tiempo, ¿no? Aunque muchos de nosotros, muchas de nosotras no lo sepamos, es una norma antigua. La ley 27942 se emite en el año 2003. Miren ustedes, han pasado cuánto, más de 20 años, ¿no? De su vigencia. Sin embargo, durante mucho tiempo, especialmente en el ámbito educativo, esta normativa ha sido ley muerta, ¿no? No se ha aplicado, especialmente en el ámbito universitario. Es por eso, como ustedes ven en la línea de tiempo, que a partir del año 2018 se van a empezar a realizar modificaciones en la ley y en su reglamento que van a generar una normativa actualizada, ¿no? Frente al hostigamiento sexual, y es la normativa en la que me voy a centrar para compartirles esta noche. Ahí quiero, antes de ingresar a lo que establece, digamos, esta versión actualizada de la ley y su reglamento, quiero primero hacer hincapié que, por supuesto, esta nueva forma de enfrentar, de prevenir, de atender y sancionar el hostigamiento sexual que establece esta ley, no ha sido pues un logro generado de forma unilateral por las autoridades, de ninguna manera. Ha sido un logro generado por incidencia del movimiento feminista, especialmente las estudiantes, que han reclamado, especialmente del año 2017 hacia adelante, lo que es medidas efectivas contra el hostigamiento sexual, ¿no? Y acá quiero quizás redondear algo que de pronto ya lo han visto en sesiones pasadas, pero recordemos qué es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es toda forma de, digamos, manifestación no consentida, ya sea de connotación sexual o sexista, que puede perturbar la tranquilidad, la integridad, ¿no? De las personas, ¿no? Son tipos de violencia de género y se manifiesta, por ejemplo, a través de acciones diversas, como pueden ser las llamadas, digamos, piropos, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, porque en realidad son ofensas, ¿no? Verbales que se hacen generalmente sobre el cuerpo de las víctimas. Puede ser también tocamientos no consentidos,
puede ser también incluso actos de violencia sexual, entran dentro de este concepto de hostigamiento sexual, que acá hay que recordar es un concepto no del ámbito del derecho penal, sino del ámbito del derecho administrativo. Y es bastante amplio, como hemos visto. Por ejemplo, imaginen ustedes si en el ámbito de la universidad hay un docente que empieza a decir que las mujeres solamente deben dedicarse a, no sé, carreras de cuidado, ¿no? Enfermería, eh, etcétera, y que no sirven, por ejemplo, para las ingenierías, para las carreras de matemáticas. Ese comentario que estaría haciendo el docente podría calificar como hostigamiento sexual en el sentido que es un tipo de expresión verbal que denota un estereotipo de género, ¿no? Entonces cumple con esa definición amplia que yo les di de hostigamiento sexual. Como les digo, es un concepto muy amplio y las distintas manifestaciones de violencia que puedan tener o connotación sexual o connotación sexista pueden calzar actualmente dentro de la denominación hostigamiento sexual. Entiendo que eso ya lo han desarrollado en sesiones pasadas, igual si hubiera alguna duda, con todo gusto en la parte de preguntas se puede esclarecer. Pero volviendo a la línea de tiempo, como ustedes ven, a partir del 2018 ya empiezan a generarse estos cambios y ahora vamos a ver de forma sucinta cuáles son. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, como ustedes ven en pantalla, en el año 2018 se emite el decreto legislativo 1410, que es un decreto que salió en el mes de agosto del año 2018 con motivo de un caso muy lamentable en nuestro país de feminicidio que tuvo como antesala un contexto de acoso sexual. Estamos hablando del caso de Ivy Ágreda, ¿no? Esta joven que fue lamentablemente quemada viva en un bus de transporte público en Miraflores. De repente muchos y muchas de ustedes lo recuerdan. Este caso visibilizó que hacían falta medidas más efectivas en relación al acoso sexual, en relación a la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es por eso que se genera este decreto legislativo 1410, que va a generar una serie de cambios y entre los más importantes está, en primer lugar, que incorpora dentro de nuestro Código Penal el delito de acoso sexual, el delito de acoso, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual. Estos delitos antes del 2018 no existían. Entonces, el decreto legislativo 1410 va a introducirlos como conductas que ya pueden ser sancionadas con pena privativa de libertad. Además, este decreto legislativo 1410 también va a generar estos cambios importantes que les digo en relación a la ley 27942, que es la ley contra el hostigamiento sexual. Por ejemplo, va a modificar la ley del hostigamiento sexual para establecer un cambio en la configuración de qué se entiende por hostigamiento sexual. Me explico. Antes del 2018, para que se pudiera configurar hostigamiento sexual, la ley pedía que hubiera un rechazo expreso de la víctima hacia el agresor y que además la conducta, la agresión, el hostigamiento fuera reiterado. Pero en el 2018 ya con este cambio se elimina esta condición de rechazo expreso porque se entiende, como ustedes saben, que muchas veces las víctimas no están pues en las condiciones de poder rechazar el acto de hostigamiento, muchas veces tienen miedo, hay una relación de poder que hace que la víctima sea difícil para ella pues rechazar, ¿no? La violencia. Y por otra parte, en relación a la reiterancia, ya a partir de esta modificación, basta con que solo haya una vez en que ocurre un hostigamiento sexual para que ya configure una falta administrativa que pueda ser sancionada, ¿no? Para el tema que nos ocupa en las universidades, pero en el ámbito laboral también puede ser sancionado como estábamos diciendo, ¿ok? Y por otra parte, este decreto legislativo 1410 también algo importante es que va a derogar el anterior reglamento de la ley 27942 y va a ordenar que se emita un nuevo reglamento y el nuevo reglamento que está vigente en la actualidad va a establecer cambios importantes a nivel de la atención de las víctimas. Por ejemplo, va a establecer la obligación que se dicte para ellas medidas de protección. En un momento vamos a ver qué son las medidas de protección.
va a establecer un procedimiento en que las víctimas van a tener algunos derechos más reconocidos, ¿no? En relación al modelo que teníamos anteriormente, que era un modelo que restringía mucho la participación de las víctimas y que les restringía también sus derechos dentro de las investigaciones administrativas, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí en la diapositiva que ustedes ven, yo he hecho una síntesis de, digamos, cómo podemos resumir las obligaciones que establece el nuevo reglamento y la ley 27942, ¿ok? Básicamente, las obligaciones que vamos a centrarnos en el ámbito de las universidades se deben aplicar son obligaciones para prevenir el hostigamiento sexual, porque ustedes saben, cuando hablamos de casos de violencia de género, algo fundamental es poner énfasis en la prevención. Más que el ámbito de la sanción, en el Perú la tendencia siempre ha sido que el ámbito de la prevención está muy descuidada. Y es por eso que la ley, como vamos a ver, establece obligaciones para que las universidades establezcan acciones para prevenir el hostigamiento sexual. Otra de las obligaciones es la obligación de rendir cuentas, que ya vamos a ver, que tiene que ver con esta obligación de que las universidades puedan reportar a la SUNEDU qué atención han dado a las denuncias, cuántas denuncias han recibido, cuántas sanciones han impuesto, cuáles han sido los resultados de las investigaciones, ¿sí? Eso es importante porque en teoría nuestro marco legal, la SUNEDU tiene que fiscalizar la actuación de las universidades. Y si las universidades no cumplen con sus obligaciones, es posible que la SUNEDU les establezca unas sanciones que van desde la multa hasta en los casos mucho más graves podría incluso ser pasible de inhabilitación, ¿ok? En los casos más graves. Y otro tipo de obligación que se establece son las obligaciones de atención. Esto quiere decir cuando ya hay una denuncia, qué tipo de procedimientos se tienen que seguir, qué tipo de derechos se reconocen a las víctimas, qué tipo de estándares hay que garantizar en el marco de su atención tanto, digamos, desde la perspectiva de la persona que está siendo denunciada como de la persona denunciante, ¿ok? Se establecen aspectos que vamos a ver en un momento. Y como ustedes ven en pantalla, también se establece la obligación que las universidades cuenten con documentos normativos internos. ¿Esto qué quiere decir? Normas internas que establezcan, por ejemplo, los requisitos para que los órganos que van a atender los casos de hostigamiento sexual entren en funciones, ¿no? ¿Cuántas personas integrarían estos órganos? Se pide que haya en lo posible paridad de género, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Que integren los órganos que vamos a ver en un momento cuáles son. También establece la obligación que las universidades puedan contar con protocolos contra el hostigamiento sexual. De hecho, muchas universidades han adoptado protocolos en el marco de esta nueva legislación. San Marcos es una de ellas. El gran problema que se observa es la implementación de los protocolos, porque muchas veces no se difunden, muchas veces no se cumplen. Ya vamos a ver los grandes problemas que hay, no se dictan medidas de protección para las víctimas, etcétera. ¿Ok? Y bueno, como ustedes ven en pantalla, estas obligaciones, ¿no? Se van a legislar con respecto, o mejor dicho, las normativas contra el hostigamiento sexual en el ámbito universitario va a tener implicancia tanto en los docentes, en las autoridades, en el personal del centro universitario, ¿no? También, independientemente de su régimen laboral o su modalidad contractual, también va a considerar, por supuesto, a estudiantes, a graduados, egresados o exalumnos, ¿no? Acá tenemos que entender que lo que yo les acabo de leer quiere decir que esta normativa que vamos a revisar en un momento es aplicable en caso las personas denunciadas sean docentes, sean autoridades, imagínense un decano, incluso un rector, ¿no? También, como se dice ahí, es independiente al régimen laboral, es decir, por ejemplo, un personal administrativo o una persona que es contratada como tercera dentro de la universidad también puede ser, digamos, regulada en el marco de la normativa que vamos a ver, ya sea víctima o ya sea persona denunciada, ¿ok? Y algo interesante que establece la norma, como ustedes han visto, es que no solamente va a tocar
esta normativa a lo que son estudiantes, sino también incluso a egresados, ¿no? O a exalumnos de las universidades cuando los actos de hostigamiento han ocurrido mientras eran ellos y ellas estudiantes, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces las obligaciones de prevención que establece la Ley 27942. ¿Qué se entiende por prevención? Ya lo hemos dicho, ¿no? Evitar que los actos de violencia ocurran. La Ley 27942 y más precisamente su reglamento establecen que las universidades primero tienen que difundir en el ámbito universitario la ley, tienen que difundir su reglamento, tienen que difundir los protocolos que han aprobado en el centro universitario. Y además, no solamente eso, sino también tienen que difundir con los estudiantes, las estudiantes, con docentes, con toda la comunidad universitaria, los formatos de denuncia, los flujos de procedimiento y los plazos con que se deben atender los casos. Toda esta información debe ser accesible para todas y todos nosotros dentro del ámbito universitario. Además, como obligación de prevención, se establece que las universidades deben dar charlas, talleres informativos sobre la problemática del hostigamiento sexual. También deben realizar eventos de capacitación sobre esta problemática. Y además debe, esto es muy importante e interesante, ¿no? Promover investigación vinculada al hostigamiento sexual, tanto para estudiantes de pregrado como para estudiantes de posgrado. Para la difusión, dice el reglamento, se tiene que hacer uso de las redes sociales, de la página web de la universidad, incluso de los espacios físicos de la universidad. Todos estos deben estar a disposición de poder difundir estos alcances que estamos viendo. Ahora, dentro de las obligaciones de prevención, como ustedes ven, también se establece esta obligación, que es que las universidades tienen que realizar anualmente, cada año, evaluaciones para identificar situaciones de hostigamiento sexual que estén ocurriendo en la universidad, ver cuáles son los patrones de riesgo, cuáles son las características en que está ocurriendo el hostigamiento sexual en la universidad, a fin de poder generar estrategias de prevención y de una mejor atención. Eso es importante porque muchas veces no contamos con estos diagnósticos, ¿no? Y muchas veces yo lo que he observado es que las víctimas tienen valiosa información sobre cómo están ocurriendo los casos, cuáles son los problemas referidos a la impunidad, a la mala atención, a la revictimización, y toda esta información muchas veces se pierde porque no hay dónde sistematizarla, no hay dónde reportarla. Entonces, mi recomendación es que utilicemos, impulsemos dentro de nuestras universidades estos diagnósticos, estas evaluaciones anuales, y que esa información valiosa pueda ser recogida por las autoridades. Eso es importante. Eso que hemos visto hace un momento son las obligaciones de prevención. Ahora vamos a ver lo que es la atención, ¿ok? Es decir, cuando se atiende una denuncia, cuando ya ha ocurrido un caso, ¿qué es lo que dice el reglamento de la ley 27942? El reglamento establece, como ustedes ven, 3 etapas dentro de la atención del caso, ¿sí? 3 etapas, que todas juntas no deberían durar más de 40 días, ¿no? Exagerando 40 días. Hay un problema en relación al nuevo reglamento porque en algunas etapas no establece plazos exactos, pero por razonabilidad deberíamos decir que un procedimiento de este tipo no debería exceder pues los 40 días en términos razonables. Incluso yo diría que 30 días, ¿ok? Bueno, la primera etapa es la que ustedes ven en pantalla, que es la etapa de investigación preliminar, es la inicial, en la cual va a estar a cargo de ella la Secretaría de Instrucción, ¿sí? Todas las universidades en el Perú, públicas y privadas, porque la ley tiene alcance en la universidad pública y en la universidad privada, tienen la obligación de poder generar estas secretarías de instrucción. Estas secretarías de instrucción va a estar formada por representantes de la universidad y también representantes de las y los estudiantes, quienes van a tener la misión, como ustedes ven, de recibir la denuncia. Tienen que recibir la denuncia o si llegan a conocer un caso por redes sociales, por noticias, etcétera, tienen la obligación de hacer una denuncia de oficio, ¿ok? Es decir, no necesariamente que la víctima lo interponga, sino que ellos de oficio, de forma directa, tienen que investigar. Esta Secretaría de Instrucción, entonces, durante esta investigación preliminar, lo que va a hacer es, como su nombre dice, investigar.
de manera inicial la denuncia. Y es así que va a recoger la denuncia de la víctima, ahí tiene que pedirle en lo posible detalles de los hechos de violencia, ¿no? Cuidando mucho, por supuesto, la atención que se le da a la víctima, ¿no? No revictimizarla, no culparla, eso está prohibido según la norma. También debe, en ese sentido, la Secretaría de Instrucción recoger los descargos del denunciado. Eso es importante porque, como muchos de ustedes de pronto saben, la contradicción, el derecho de defensa son pilares importantes dentro de una investigación, sea penal o administrativa. Si no se hace adecuadamente eso, se nos va a caer el caso por violación a derechos fundamentales, porque ciertamente el poder contradecir, el poder ejercer derecho de defensa es un derecho que tenemos todas y todos, ¿ok? Y eso lo recalco porque muchas veces se dice que esta normativa es muy pro víctima y no toma en cuenta, digamos, la igualdad de armas, la perspectiva del agresor, y eso no es cierto, ¿ok? Por otra parte, durante esta investigación inicial preliminar, como ustedes ven, se tiene que garantizar la atención psicológica para la víctima. Y eso se hace según la norma en un plazo no mayor de un día. Es decir, cuando se recibe la denuncia, la universidad tiene que derivar a la víctima a los servicios psicológicos de la universidad o, en su defecto, a los servicios del Estado, ¿no? Pueden ser los centros de salud mental comunitario. El mensaje es que este aspecto de la salud mental no debe ser descuidado. Y además, en esta atención inicial, también la Secretaría de Instrucción tiene que garantizar para las víctimas medidas de protección. ¿Qué vamos a entender por medidas de protección? Son todas aquellas medidas que va a dictar la Secretaría para garantizar la seguridad de la víctima. Por ejemplo, si la víctima es una estudiante y el agresor un docente, o mejor dicho, el agresor, por ejemplo, es un estudiante también como ella, como medida de protección se puede adoptar que no compartan espacios, no compartan aula, no compartan clase, que el agresor sea removido de clase, si hubiera otra clase, o de horarios, ¿no? Es decir, tomar las medidas para que no haya esta aproximación entre el agresor y la víctima, considerando que eso es revictimizante. Si el agresor fuera docente, preventivamente también se podría disponer su separación temporal de la universidad, ¿ok? La medida de protección también puede ser, por ejemplo, prohibición de comunicación del agresor hacia su víctima, sea docente, estudiante, personal administrativo, etcétera, ¿sí? Prohibición de comunicarse por WhatsApp, correo electrónico, de forma física, presencial, etcétera. Esas son las medidas de protección y deben dictarse en no más de 3 días desde que se recibe la denuncia. Entonces, esa es la investigación preliminar, que tiene que ser célere, no debe pues exceder más de 10 días, tiene que ser en realidad muy, muy célere y muy rápida, sobre todo en la atención de la víctima. La siguiente etapa, que sí cuenta con un plazo fijo, es la etapa de instrucción, ¿ok? La etapa de instrucción que va a durar 5 días. ¿En qué consiste la etapa de instrucción? La etapa de instrucción va a ser esa etapa en la que la Secretaría de Instrucción va a tomar decisión de si el caso amerita abrir un proceso administrativo disciplinario o no. Si conocemos cómo funcionan las fiscalías, podríamos decir que una Secretaría de Instrucción es una suerte de fiscalía, ¿ok? ¿Y qué va a hacer durante esta segunda etapa de la investigación? Tiene la Secretaría de Instrucción que emitir un informe en el que va a decidir si, con los resultados de la investigación preliminar, se abre o no procedimiento administrativo. Si decide que debe abrirse el procedimiento administrativo, tiene que fundamentar por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Tiene que invocar las normas pertinentes, tiene que también hacer un análisis de los hechos, por qué a criterio de la Secretaría configura como un hostigamiento sexual, ¿ok? Por supuesto, para emitir este informe, como se ha dicho, se tiene que recibir también los descargos del denunciado, y teniendo en cuenta toda esa situación, se va a emitir este informe final de instrucción, que va a ser una suerte de acusación si lo miramos con cómo funcionan las fiscalías en nuestro país. Y ya agotada esa etapa de instrucción, ya va a venir la última etapa de la primera instancia, que tiene que ver con la etapa de resolución, es decir, cuando ya se decide de forma final si hay sanción o no contra la persona denunciada. ¿Quién va a estar a cargo de esta etapa? La Comisión Disciplinaria contra el Hostigamiento Sexual.
Las universidades tienen la obligación de instalar estas comisiones disciplinarias. Lamentablemente hay muchas universidades, entre ellas San Marcos, hasta donde tengo conocimiento, que todavía no han cumplido pues con instalar, con conformar estas comisiones, ¿sí? La comisión, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de emitir lo que podríamos decir coloquialmente la sentencia, ¿ya? Que es la resolución final. Va a decir si teniendo en cuenta todos los medios probatorios, todos los análisis, el informe de la Secretaría de Instrucción, si teniendo en cuenta todos esos elementos, se configura o no hostigamiento sexual. Para eso, dice la ley, la norma, la comisión tiene también la facultad de poder convocar una audiencia que puede ser virtual o presencial para escuchar los descargos del denunciado o de la víctima. Al respecto de esto, en relación a la víctima, es importante tener en cuenta que no se debe caer en la revictimización. ¿Eso qué quiere decir? Obligarle a la víctima a cada rato a estar repitiendo los hechos de violencia. Nosotros y nosotras sabemos que eso es generarle nuevamente revivir el dolor, ¿no? Psicológico, no poder generar pues un proceso adecuado a nivel de sus emociones, ¿no? Entonces eso está prohibido. Si la comisión considera que se debe convocar una audiencia y que la víctima debe declarar, esta declaración debe ser solamente para aspectos que no haya dicho la víctima en su declaración pasada, en su denuncia. ¿Ok? Solamente para complementar. En el caso del agresor, sí, la declaración se le garantiza siempre porque sabemos es una cuestión referida al derecho de defensa. Entonces, ¿qué pasa si es que el agresor es denunciado? Bueno, el agresor si es denunciado, la universidad tiene que reportar el caso a la SUNEDU. Acá les digo, la ley universitaria es clara en señalar que para el caso de los docentes, la sanción establecida es la separación definitiva de la universidad, ¿sí? No hay otro tipo de sanción. En el caso de los docentes, todo acto de hostigamiento sexual se considera grave, según la legislación actual. En el caso de los alumnos, sí puede ser graduado, ¿no? Por ejemplo, el retiro de un ciclo. Ahí la universidad tiene que establecer una escala de sanciones, de acuerdo a la gravedad que considere de cada caso, ¿ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el denunciado, bueno, no sentenciado, pero la persona que ha sido declarada responsable administrativamente y la víctima o la víctima no están conformes con la sanción, con la resolución, tienen el derecho de apelar? Y ahí está la otra parte de estas etapas de atención que tiene que ver con la etapa de impugnación. La etapa de impugnación, como ustedes ven en pantalla, va a tener un plazo no mayor, máximo de 5 días. Es decir, desde que se toma conocimiento de la decisión de la comisión de hostigamiento sexual, ahí la persona que se sienta afectada, sea persona denunciada o víctima, tiene 5 días como máximo para poder interponer su recurso de impugnación, ¿sí? Que es una suerte de apelación. Lo va a dirigir entonces ante la comisión disciplinaria y la comisión disciplinaria va a elevar el recurso al tribunal disciplinario, ¿ok? El tribunal disciplinario es, digamos, como una suerte de sala que a nivel de las universidades debe convocarse y que va a tomar decisión sobre la apelación en un plazo no mayor de 3 días, según dice la norma, ¿ok? Ya con eso se agota lo que es el procedimiento administrativo y con eso la universidad, digamos, ya cierra la atención del caso, a menos que más adelante pues haya otro tipo de impugnación o otro tipo de recurso que se interponga a nivel del Poder Judicial y se ordene reabrir la investigación administrativa, ¿sí? Pero ese es otro tipo de situación. Entonces, acá hay un poquito lo que yo ya les comentaba, ¿no? Sobre las obligaciones de atención. Estas obligaciones tienen que garantizar la no revictimización de la víctima, ¿no? Por ejemplo, evitar que declare de forma reiterativa sobre los hechos, evitar que haya careos entre el agresor y la víctima o la persona que es denunciada y la persona denunciante, ¿no? También se tiene que evitar por parte de los órganos que atienden los casos dar comentarios sobre la vida personal de la víctima, ¿no? Estereotipos de género, todo eso está prohibido. Además, algo importante es que en relación a la atención, se señala que la persona que denuncia, la víctima,
tiene derecho a poder ser informada de los avances de la investigación disciplinaria. ¿Eso por qué es importante? Porque antes, en el modelo anterior, antes de las modificaciones del año 2018-2019, muchas víctimas eran privadas de la información. Acudían, ya sea en el ámbito laboral o educativo, a pedir información y les decían, no, tú no eres la víctima es el Estado, ¿no? Tú no tienes derecho, tú solamente eres la persona que ha denunciado, pero no se te considera a ti víctima, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado actualmente es que ya la víctima tiene pues una participación más activa dentro de esta investigación administrativa y se le reconoce entonces el derecho a la información, el derecho a presentar sus descargos, el derecho a conocer cuáles son los descargos que ha presentado la persona investigada, el derecho también a recibir informes sobre, o sea, el informe de instrucción que les comenté hace un momento, la víctima tiene derecho a conocer su contenido, ¿sí? Tiene derecho también a conocer la decisión de la comisión disciplinaria, que es la que resuelve en última instancia, en primera instancia, perdón, como yo les decía. Tiene derecho también a recibir y conocer la resolución del tribunal disciplinario. Eso es importante en términos de la atención. Repito, los denunciados también tienen derechos, el derecho a la contradicción, el derecho a la defensa, el derecho a impugnar, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta nueva legislación trata de equilibrar las cosas entre los intereses de la víctima y los intereses de la persona denunciada. Ya con esto cierro. Las obligaciones de rendición de cuentas. Lo que yo les decía al inicio, rendir cuentas significa que las universidades públicas o privadas van a informar a la SUNEDU sobre cómo han ido implementando las obligaciones que hemos visto. Por ejemplo, tienen que reportar semestralmente, cada 6 meses, la relación de denuncias recibidas, las medidas adoptadas, qué tipo de procedimiento han iniciado, cuál es el estado de ese procedimiento, ¿ok? También esta obligación de reportar información a la SUNEDU se va a hacer de forma anual en relación a las obligaciones de prevención. Las universidades tienen que informar entonces cuántas evaluaciones, los resultados de las evaluaciones que yo les dije se tienen que hacer a nivel del ámbito universitario, estos diagnósticos, ¿no? También sobre cómo han ido cumpliendo las medidas de prevención, las capacitaciones, ¿no? La difusión de los protocolos, etcétera. Esas son las obligaciones de rendición de cuentas que las universidades tienen que establecer. Si no las cumplen, repito, pueden ser sancionadas, ¿no? Sea con multa o en los casos muy, muy graves con inhabilitación.